aprendiendo principios bíblicos que nos guían en medio de un mundo en caos y que nos ayudarán a ser mejores personas con una excelente calidad de vida, elevando el estándar de hombres que Dios quiere que seamos. Bienvenidos. Hoy quiero hablarles de la salvación. Y me interesa hablarles de la salvación porque son temas fundamentales que la Iglesia de Cristo debemos de estar constantemente recordándolos. Y me interesa que usted tenga bien claro el concepto de la salvación, porque si tiene claro el concepto de la salvación, usted tiene muchas posibilidades de alcanzar la salvación. Y si no tiene claro el concepto de la salvación, probablemente no va a ser salvo. Me queda muy claro que existen términos con los que muchas veces no estamos relacionados con ellos cuando no hemos sido cristianos. Me queda claro que cuando llegamos a una iglesia como esta, a veces por primera vez, por segunda o que son las primeras veces que venimos, hay muchos términos que oímos que se manejan aquí que no los entendemos. Términos con los con el paso del tiempo nos vamos haciendo expertos en ellos, pero al principio no los entendíamos. Hasta que vamos a un glosario de vocabulario cristiano, ¿no? Por cierto, hay que añadir esta clase en la escuela de ADN Roy, ¿sí? El glosario de vocabulario cristiano, porque es muy importante que nos quede claro que todos los cristianos entienden los términos que se usan aquí. Porque mire, a mí me ha tocado escuchar a personas leer la Biblia de recién que llegan al cristianismo y que leen todo mal. Y es gente preparada, es gente estudiada, profesionistas, pero leen todo mal porque muchas veces los términos que aparecen en la Biblia no estamos relacionados con ellos. Entonces, vamos a elaborar un catálogo aquí en la iglesia de palabras que no son comunes para nosotros. Por ejemplo, llegamos las primeras veces a la iglesia y empezamos a oír que cantamos aquí: perdido andaba yo, mas Cristo me encontró. Y el recién llegado dice: ah, caray, perdido, ¿dónde andaba este o qué? ¿Por qué? ¿En qué ciudad se perdió? Ahora, ¿perdido yo? Pues no, pastor, yo sé bien dónde vivo, sé ubicar mi domicilio y yo no me pierdo, menos aquí en San Luis. Escuchas que se dice desde aquí, desde los púlpitos: hay que aceptar a Cristo, y tú dices: ah, caray, ¿aceptarlo? Escuchas el término, por ejemplo, adopción. Uno muy común que a veces no lo entendemos y hasta a veces se toma como para burla: ¡aleluya! Y el nuevo dice: ¿estos qué? ¿De cuál tomaron? ¿Y qué significará aleluya? ¿Qué significa ese término? ¡Amén! Y pues los nuevos dicen: no, pues yo no sé de qué están hablando. Hablar de andar en la luz, una palabrita que muchos no entienden: avivamiento, ¿verdad? Usted oye que en la iglesia se habla de avivamiento, pero no sabe ni con qué se toma. ¿Qué será el avivamiento? Ayuno. Nadie nos hablaba del ayuno hasta que empezamos a llegar a la iglesia. Nos empezamos a relacionar con estos términos: gracia, los dones, la justificación. Son términos que muchas veces no entendemos. Y que para el nuevo, cuando oye estos términos, se queda así nada más en blanco y hasta luego piensa: ¿será que esta gente habla en otro idioma? Pues estarán hablando en qué dialecto, porque yo no les entiendo ni fa. Entonces hay muchos términos, y el tema de la salvación es un término que a veces escuchamos mucho, pero no lo comprendemos, no lo entendemos. Esta es una palabra que aparece mucho en la Biblia y me interesa que nosotros la tengamos clara: el tema de la salvación. ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? Bueno, hay muchos que no lo son. Entonces, qué importante que nosotros entendamos. Aquí en este pasaje, el carcelero, en su diálogo, en su plática con Pablo y con Silas, que a propósito, dicho sea de paso, Silas era su compañero de milicia, no era su esposa, Una vez dijo un pastor, estaba predicando, pero no tenía la preparación suficiente de estudio en la profundidad de la palabra, y dijo: Pablo y su esposa Silas. Y alguien lo corrigió, le dijo: no era su esposa. Dijo: pues sería su amante, lo que sea, pero Pablo y Silas. Pablo y Silas eran compañeros de milicia.
Trabajaron juntos predicando el evangelio, y cuando el carcelero, después de que se da cuenta que la cárcel se abrió por el terremoto que hubo, viene con Pablo y Pablo le habla la palabra juntamente con su compañero Silas. Y entonces le hablan acerca de recibir a Cristo, de encontrarse con Jesús. Y este carcelero tiene una inquietud en su corazón, y la pregunta para Pablo y para Silas es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces esta mañana quiero hablarte de la salvación. A veces no comprendemos qué implica la salvación. Es más, probablemente habrá personas aquí que pueden decir: yo soy salvo, pero no han entendido bien lo que significa ser salvo. Según el diccionario secular, dice que salvación es la liberación de un peligro o de un sufrimiento. Eso es la salvación, la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar, salvar es proteger. Y algunas veces la Biblia utiliza la palabra salvo o salvación para referirse a algo temporal o simplemente una liberación física. Por ejemplo, Pablo alguna vez fue liberado de estar en prisión, como el pasaje que acabamos de leer. Eso es salvación, pero es una salvación que tiene que ver con algo temporal, con algo presente. Pablo fue liberado, fue salvo de seguir en la cárcel. Encontramos, por ejemplo, que también Dios dio protección a un hombre llamado Daniel, que fue lanzado a un foso con leones y que fue librado de que los leones lo comieran. Entonces Daniel fue salvado de ser comido por los leones. Encontramos también a otro grupo de varones que fueron lanzados a un horno de fuego y que Dios los guardó de ser quemados en ese horno. El Señor no permitió que fuera tocado ni un cabello de su cabeza en ese horno ardiendo con fuego. Y podemos decir, estos hombres fueron salvos de morir por fuego, de morir quemados. Todos estos ejemplos tienen que ver con una salvación temporal, tienen que ver con una salvación que solamente se limita a lo terreno. ¿Cuántos de ustedes alguna vez tuvieron una situación en la que se vieron en medio de un fuerte riesgo de morir o de accidentarse en un automóvil, en un accidente de carretera, y que usted salió libradito apenas y dice: me salvé, ¿no? ¿Alguna vez alguien ha tenido esa experiencia? Que usted pasa por un lugar y se cae el techo de ese o la marquesina de esa propiedad por la que usted pasó, y apenas usted pasa y se cae y dice: me salvé por poquitito. Porque hay salvación temporal, hay salvación que tiene que ver con lo presente, pero la salvación de lo que la palabra del Señor nos habla, y que es muy enfático el evangelio acerca de esa salvación, tiene que ver con algo eterno, tiene que ver con una salvación que trasciende aún más allá de la muerte. Usted se puede ir de este mundo, sus ojos se cerrarán un día, la sangre dejará de correr por sus venas y por sus arterias, el corazón dejará de palpitar, lo tendremos que llevar al Valle de los Cedros y ahí vamos a dejar su cuerpo. Pero salvación, según la Biblia, tiene que ver con algo que trasciende aún más allá después de que usted muere. ¿De qué somos salvos? ¿De qué somos salvos los creyentes? Cuando oímos el tema de salvación en la iglesia, ¿de qué somos salvos? Romanos capítulo 3, versículo 23. La palabra del Señor nos enseña que todos los hombres hemos pecado. Todos hemos pecado. No hay persona que pueda quedar excluida de este tema, el pecado. Todos hemos pecado. Levante su mano derecha y diga: todos somos pecadores. No hay hombre en la tierra que no haya pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos deja fuera de estar en esa gloria de Dios. Esto significa que como un castigo o una corrección para el hombre por causa del pecado, por causa de la desobediencia, no tenemos derecho
a estar en la eternidad con Dios en el cielo, y nuestro destino es el castigo eterno. Hay temas también que son doctrina fundamental de la iglesia cristiana, y esos temas son el cielo y el infierno. La Biblia habla del cielo, pero también habla del infierno. Y no hay lugar intermedio, y no hay medias tazas con Dios. O estarás en el cielo o estarás en el infierno el día que tú te vayas de este mundo, y ahí, en uno de esos dos lugares, tú pasarás la eternidad. Entonces, cuando estamos hablando de salvación, nos referimos a que tiene que ver con no llegar a ese sitio de tormento eterno a donde el hombre que no conoce de Dios va a pasar la eternidad. Nuestro destino es el castigo, nuestro destino es ese lugar, porque hemos pecado, porque hemos desobedecido a Dios y sus mandamientos, y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero salvación tiene que ver con ser librados de pasar una eternidad en ese lugar. En Mateo capítulo 19, versículos 24 y versículo 25, ahí usted abra su Biblia o lea conmigo aquí en la pantalla. Dice la Escritura, hablando Jesús: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No dice que es imposible, pero es difícil. Y luego dice el siguiente versículo: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Si usted me sigue cuidadosamente en esta lectura que acabamos de hacer, el Señor relaciona la salvación con el reino de Dios. Es decir, si no hay salvación, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Si no hay salvación, tú no puedes estar en el cielo con Dios. Ahí está asociando en estos dos versículos el Señor Jesús la salvación con estar en el reino de los cielos. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de la salvación, significa que cuando somos salvos de la ira que es desatada desde el cielo sobre la tierra por causa del pecado. Esto es juicio de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Y Romanos capítulo 1, si usted lo puede leer en su casa, no es un texto que traigo aquí listo, pero la Biblia habla que la ira de Dios se desata desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que hay entre los hombres aquí en la tierra. Porque el pecado lo que ha desatado es la ira de Dios. Romanos 5:9, otra cita que tengo para usted aquí en esta mañana. Romanos 5:9, si me ponen por favor ahí la cita de Romanos 5:9. Mire lo que dice la palabra del Señor. Es importante que nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué? Seremos salvos de la ira de Dios. El que no alcanza la salvación, el que no toma la salvación por medio de Jesucristo, entonces lo que va a tener en su vida será el juicio de Dios, porque la ira de Dios se desata sobre toda impiedad sobre la tierra. Entonces, ¿de qué nos salva el Señor? Cuando hablamos de salvación, estamos diciendo, estamos siendo librados de la ira de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 hay otro pasaje de la Escritura que también quiero que leamos. 1 Tesalonicenses 5:9. Si me pueden poner la cita ahí, por favor, multimedia, y ir un poquito más a prisa conmigo. No sé si el internet nos está fallando. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. ¿Alguien tiene esa cita? ¿Sí? Ahí está ya. Porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? No nos ha puesto Dios para ira. Es decir, tú no fuiste creado por Dios para que la ira de Dios venga sobre tu vida.
Tú no estás en esta tierra para que la ira de Dios esté sobre de ti. Si bien la ira de Dios se desata desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que hay en la tierra, tú no fuiste creado por Dios para que esa ira caiga sobre de ti, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para ¿qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Dios es que tú y yo seamos salvos. Dios no diseñó el infierno para que tú vayas para allá. Dios no te manda al infierno. Solito cada quien decide ir al infierno. Pero si nosotros tomamos la salvación que viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, seremos salvos de ir al castigo eterno y nuestro lugar será la vida eterna con el Señor. Nuestro pecado nos ha separado de Dios y las consecuencias o la consecuencia del pecado se llama muerte. La salvación bíblica, cuando nosotros encontramos el término salvación en la Biblia, cuando oímos que alguien habla de la salvación, nos referimos a nuestra liberación de las consecuencias del pecado y por lo tanto esto implica la remisión de nuestro pecado. Esto significa condonar una penalidad o una carga, es perdonar la pena, es perdonar la deuda. Cuando nosotros hablamos de que hemos sido salvos, estamos diciendo: Señor, tú me perdonaste, yo merecía ir a un lugar de castigo, mi destino era el infierno, pero tú me has perdonado, mi pecado, mi deuda ha sido saldada y ahora mi destino es contigo en la eternidad. Amén. Por eso es que cuando alguien muere en Cristo Jesús, el llanto que derrama el familiar de aquel ser querido que se ha ido no es igual que el llanto que se derrama cuando muere alguien que no conoce a Cristo. Porque sabemos que los que mueren en Cristo un día resucitarán para vida eterna. Y hay una esperanza. Hay una esperanza. Y luego hasta la gente por ahí se ha inventado el cuento de que aquí les prohibimos llorar cuando se muere un ser querido. Ay, no, yo no me quiero hacer hermanito, porque ahí hasta te prohíben llorar cuando se muere tu pariente. No. Créame lo que cuando yo lo acompaño a un sepelio, a usted no estoy para vigilarlo si llora o no llora. Es más, la Biblia enseña que Jesús lloró cuando se murió Lázaro, un amigo de la familia de Jesús. ¿Se acuerdan? No hay problema en el llorar. Solamente que el apóstol Pablo escribe y dice: cuando alguien se ha ido de entre vosotros, cuando alguien haya muerto de entre vosotros, hermanos míos, yo los invito a que no lloren como los que no tienen esperanza. Sí hay un llanto y hay un dolor, pero hay una esperanza en nuestro corazón. Que aquel que murió en Cristo Jesús pasa de una vida terrena, una vida mortal, una vida corruptible, una vida que donde hay tanta enfermedad y tanta suciedad, pasa de esa vida a una vida mejor en la presencia de Dios. Y si alcanzamos la salvación, podemos decir como Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que implica ser salvo. Ahora, la salvación no tiene que ver con que tú te acercas a Dios por miedo a no ir al infierno. Fíjate bien. Si tú eres salvo, que la salvación se opera en tu vida no por miedo a ir al infierno, sino por amor a Dios. Amén. La salvación así opera, no por miedo a que no quiero ir al infierno. No, el no ir a ese lugar es la consecuencia de que tú te acercas a Dios por amor y eres salvo por medio de Jesucristo. Ahora, ¿quién realiza la salvación? ¿Quién realiza la salvación? Quien salva solo es Dios, mis hermanos. El único que puede salvarnos es Dios, porque solo Dios puede quitar el pecado y liberarnos del pago de ese pecado. Hoy en día la gente se ha inventado tantos caminos para obtener salvación. Hay gente que piensa que por su dinero va a ser salvo.
Hay gente que piensa, no, entre yo más limosnas dé, entre más dinero dé a la iglesia, yo voy a alcanzar salvación. No, la salvación solamente la da Dios y es por gracia. Hay personas que piensan que van a alcanzar la salvación por ir de rodillas, largas jornadas por la calzada, hasta llegar a un lugar donde sus rodillas ya han sangrado. Piensan que por hacer ciertas penitencias van a obtener la salvación. La salvación la da Dios, y la da no porque la merezcamos, la da porque la necesitamos. En 2 Timoteo 1, versículos 8 y 9, mire lo que dice la palabra. 2 Timoteo capítulo 1, 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar buen testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dice Pablo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y versículo 9. Sí, ahí está ya, el 9 también. Participa de las aflicciones según Cristo, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mire, repito, este texto está hermoso. Si usted está leyendo aquí en la pantalla o en su Biblia, ¿quién nos salvó? El que nos salva es Dios. Nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Mira, quiero decirte algo, hermanito. Despierta al vecino que está dormido, dile, ya vamos a acabar. Dile, ya despiértate, ya vamos a acabar. Deja de reposar en la paz de Cristo, dile. No, es que si se me acomoda así en la butaca hasta atrás, pues sí, hasta yo me duermo. Hágase así, póngase así. Ahí le va. Esto es importante, lo que yo le voy a decir. Dios es el que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Dios te salva no por tus obras. Dios te salva no porque seas bueno. Dios te salva no porque te lo merezcas. Dios te salva porque en su infinito amor y su gracia Dios ha visto que tú necesitas de esa salvación. Amén. Dele ese aplauso al Señor en esta tarde. Oh, tus mejores obras, mi hermano, tus mejores obras no sirven para nada para alcanzar salvación. La Biblia dice que las mejores obras del hombre son como trapos de inmundicia. ¿Sabe qué eran los trapos de inmundicia en el antiguo tiempo? El trapo de inmundicia era aquellos trapos con los que los leprosos, la gente que estaba enferma y tenía su cuerpo lleno de llagas, de pus y de sangre echada a perder, se limpiaban porque ya no había remedio, no había cura para la lepra en aquellos tiempos. Entonces los leprosos tenían que andar con su trapo. Y ya cuando el trapo estaba todo lleno de sangre, de pus, de contaminación, de todo lo sucio que había en el cuerpo de ese enfermo, eran llamados trapos de inmundicia. Y dice la Biblia que tus mejores obras son como esos trapos de inmundicia. Por mucho que te esfuerces en portarte bien, por mucho que te esfuerzas en hacer cosas buenas para alcanzar la salvación, dice la palabra de Dios que Dios nos ha salvado, pero no por nuestras obras. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y con esto estoy terminando esta mañana. La doctrina de la salvación dice que Dios nos rescata a través de Cristo por medio de la fe. ¿No le da gusto eso? Por eso es que a veces luego hay gente que llega aquí a la iglesia y tienen una fama muy mala. Tienen una fama que se cargan de mujeriegos, de borrachos, de mal hablados. ¿Qué más? De tranzas, chismosas, chismosos, peleoneros. No, hombre, aquí llega cada persona con una famita
Entonces de pronto llega a la iglesia, le enseñan acerca de la salvación, del creer en Jesucristo como su Salvador, y luego se va de aquí. Y cuando se va ya dice que está cambiado. Y cuando se va ya dice que es salvo. Y luego la gente que lo conoce dice: ay, sí, cómo no, mira nada más. ¿A poco crees que así nada más, porque sí, ya nada más fuiste y ya cambiaste? ¡Claro! Porque la obra es de Dios. Y solamente lo que Dios pide es que tengas fe en Jesucristo, y entonces tú alcanzas la salvación. No es por tu linda cara, no es porque seas muy buena gente, es porque el Señor en su misericordia tiene a bien rescatarte y salvarte, si solamente tú crees en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Me está siguiendo? ¿Sabe lo que significa la palabra Jesús? Acabamos de celebrar la Navidad, acabamos de celebrar ese acontecimiento glorioso del nacimiento de Jesús, y la palabra Jesús significa Salvador. Porque no hay salvación fuera de Jesús, solamente a través de Jesús. Fue la muerte de Jesús, fue su cruz y fue su resurrección lo que logró nuestra salvación. Fue la muerte de Jesús, fue su resurrección lo que nos ha traído salvación. Por eso usted debe de tomarse a ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, porque solamente a través de ese sacrificio hay salvación. En Hechos capítulo 4 versículo 12, Hechos capítulo 4 versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto me interesa que quede bien claro, iglesia de Cristo. En ningún otro nombre hay salvación. Llámele como quiera llamarle. No es San Judas Tadeo, no es San Bartolomé, no es Santo Tomás, no es la Virgen del Chorrito, no es la Virgen del Comal. Cuántas cosas, cuántos inventos del hombre para llegar a Dios y ser salvos. No es ninguna virgen. No, llámese como se llame, no sé de qué país se haya creado, dónde se haya creado ese nombre, porque cada país tiene los nombres de sus santos y de sus vírgenes diferentes, aunque al final de cuentas creo que vienen cayendo a lo mismo. No es ese nombre, en ningún otro hay salvación, lo dice la Biblia claramente. No es en ninguna imagen, no es en ningún fetiche, no es en ningún amuleto de buena suerte. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si va a dar el aplauso, déselo fuerte al Señor. Ay, pastor, es que yo no me hago cristiano porque ahí en su iglesia no aman a la Virgen. ¿Quién le contó tal mentira? Yo amo a la Virgen, que para mí solamente existe una, la Virgen María, y que dejó de ser virgen cuando tuvo sus hijos. Pero mientras, una mujer santa, una mujer de Dios, que yo no dudo ni tantito que debió haber sido una mujer especial para que Dios haya puesto sus ojos en ella y que fuera el instrumento a través del cual nació el Salvador del mundo. Yo no tengo nada en contra de la Virgen. Yo jamás he dicho que rechace a la Virgen, que hable mal en contra de la Virgen, la Madre de Jesús. Yo jamás lo he enseñado aquí. Pero de eso a decir que ella nos puede traer salvación solo porque fue la Madre de Jesús, es una aberración, es una mentira. La Biblia dice: en ninguno otro hay salvación, fuera de Jesús no podemos ser salvos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien nosotros podamos ser salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador, lo dice la Biblia, Jesucristo el justo.
el único que fue a la cruz, el único que derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Entonces concluyo en este mediodía: para ser salvos, primeramente debemos oír el Evangelio, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Para ser salvos tenemos que oír primeramente el Evangelio de Dios, las buenas nuevas acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Número 2, debemos creer confiadamente, totalmente en el Señor. Y esto incluye el arrepentimiento y un cambio de mentalidad acerca de lo que la Biblia enseña. Y número 3, debemos confesar el nombre del Señor Jesús para ser salvos. ¿Amén? ¿Quedó claro la enseñanza de la salvación? ¿Queda clara qué es la salvación? Así que cuando alguien te hable de salvación, si tú no habías comprendido este término de salvación, hoy espero que quede claro. Ahora, lo segundo: ¿estás seguro de ser salvo? Esta es la segunda pregunta, no me la contestes. Primero quiero saber si te queda claro lo que es este punto doctrinal acerca de la salvación. Y segundo, ¿estás seguro de tu salvación? Dije que para ser salvo se necesitan 3 cosas. Primero, escuchar, oír el anuncio del Evangelio, que es lo que yo he hecho esta mañana. Darte la palabra, instruirte en la palabra para que tú comprendas lo que ella dice. Número 2, debes creer, confiar totalmente en el Señor Jesús. Esto incluye arrepentimiento y un cambio de mentalidad acerca de lo que es el pecado y de lo que Cristo nos habla en la Escritura. Y número 3, debes confesar con tu boca el nombre del Señor para ser salvo. En Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10, dice la Escritura que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Quiero invitarte a que te pongas de pie esta tarde. Quiero pedirte que te pongas